Hola a todos y a todas. Retomamos con Lola Aparicio el título de su conferencia, que ¿Es la muerte el final o el inicio de un viaje? La doctora Lola Aparicio ha investigado muchísimos casos y has escrito varios libros, ¿no? 2 libros. Yo siempre te pongo el segundo, Lola. Todavía no lo he escrito. Y estoy yo siempre con el segundo libro de Lola, no sé por qué. Y ahí es como todo su trabajo de investigación, que es un trabajo de muchos años, en el que finalmente, pues eso, has hecho esa recopilación. Yo tengo tu libro, me encanta. Pero pensaba que tenías otro y venía con la idea, ¡ay, qué bien! Y hasta aquí el otro libro de Lola Aparicio, me puedo llevar el segundo. Pero mira, siempre te lo coloco porque la otra vez hice lo mismo, ¿eh? Te hice lo mismo. Bueno, pues no voy a quitar tiempo a la ponencia de Lola, que es realmente un viaje. Escucharla y sentirla y todo ese trabajo con tanta alma, corazón y también un trabajo científico. Así que muchísimas gracias, querida Lola, por todo lo que nos aportas, por toda la paz que nos traes con tu mensaje, y eso, muchas gracias. Bueno, el segundo libro estará por llegar, porque ya que me lo está anunciando, la verdad es que tengo algo en mente. Lo que pasa es que este libro lo escribí, salió al mercado el 15 de marzo, entonces no es que esté en promoción, pero bueno, ya va por la segunda edición. La verdad es que un libro que yo tenía pendiente de escribir, me animaron mucho, tú, Alfredo de Mindalia también me animó, y hubo un momento en donde hubo un suceso en mi vida que hizo que yo me parara. Aprendí con el tiempo a preguntarme el para qué suceden las cosas, y un día caminando por el paseo marítimo de Fuengirola, por donde yo camino todos los días, pues con mi zapatilla de deporte, un sitio llano sin más, algo que estoy acostumbrada a hacer, pues me empezó a doler. Me empezó a doler el tobillo y resulta que me tuve que parar. Me paré porque empezó a dolerme el tobillo, y tuve que llamar a un taxi para volver a casa. Llegué a mi casa, hice un poquito de reposo, fui al día siguiente, total. Resumidas cuentas, cuando ya por fin me hacen una resonancia para ver qué me pasaba en el tobillo, porque a pesar del tratamiento me seguía doliendo muchísimo, resulta que se me había roto el peroné de una manera espontánea. No se me había torcido el pie, no me había caído, nada. Simplemente yo iba caminando y se me rompió el peroné. Si alguien sabe de un caso parecido, que me lo diga, porque es raro. Ahí hay una señora. Solo, sí, pero solo, sin más. ¿Lo ves? O sea, es una eventualidad, pasa, pero es un poco raro. A mí cuando me pasan las cosas he llegado a preguntarme, en principio me preguntaba por qué me pasan las cosas, y eso me llevaba a un mundo sutil, a un mundo emocional, a la biodescodificación, pero luego fui un poquito más y me pregunté el para qué. El preguntarse el para qué te da el sentido de por qué te suceden las cosas y te trasciendes un poco al mundo espiritual. Total, todo esto para decir que en ese momento en que supe que me habían parado desde el otro lado, y era el momento de escribir el libro. Yo tenía muchos casos recopilados, mucha bibliografía, me había interesado mucho en leer, y con todos estos casos empecé a hacer pues un libro que lo empecé haciendo un ensayo y luego dándole absolutamente protagonismo a todos los pacientes, amigos, allegados que me habían contado sus experiencias. Entonces, lo primero que yo empecé a preguntarme es esto: ¿es la muerte el final o el inicio de un viaje? Por eso mi libro también se llama El final es el principio, ¿no? Porque me di cuenta de que la vida trasciende, la vida continúa, la vida es imposible que se acabe. Yo muchas veces empiezo las conferencias haciendo la pregunta: ¿qué es lo contrario a morir? Y muchas veces, yo también,
Pues tú dices, lo contrario a morir es vivir. Pues no, lo contrario a morir es nacer. El ciclo de la vida es el nacimiento, la muerte, el nacimiento, la muerte, y eso es el ciclo. Y los dos fenómenos, nacimiento y muerte, se desarrollan en la manifestación de la vida. Tan vivo es nacer como morir, y la gente te dice, es que morir es parte de la vida. Efectivamente, nacer es parte de la vida, morir es parte de la vida, porque la vida no tiene ningún opuesto. La vida es la vida y todo en el universo está vivo, todo. Luego morir es un imposible, podemos cambiar de plano, podemos cambiar de dimensión, pero morir no podemos morir. Pues incluso el cuerpo se transforma, se recicla, pasa otra vez a la naturaleza. Si lo cremas, bueno, pues pasa a formar parte de nuevo del ciclo de la vida. Morir, si lo pensáis un poco, es un imposible. Y la conciencia pervive después del cuerpo. Entonces yo empecé a recopilar una serie de casos, en principio por curiosidad y luego porque me di cuenta que a la gente le pasaban cosas muy parecidas. Mis compañeros médicos, porque ya sabéis que hoy en día la muerte está en manos de los médicos y en manos de la medicina, antes estaba en manos de la religión, hoy está en manos de la medicina. Mis compañeros médicos, algunas veces, en algunas conferencias y tal, dicen, bueno, esas cosas que les pasan a los moribundos, esas visiones que tienen, y yo me pregunté, ¿qué es lo que le pasan a los moribundos? Esas cosas que tienen, y todo el mundo lo tiene ahí como esas cosas, pero ¿qué cosas son las que tienen? Entonces empecé a recopilar casos que me contaban mis pacientes, los testigos, los familiares, y lo empecé a escribir con nombre, con apellido. Pedí permiso de si algún día necesitaba contar ese ejemplo para que otras personas se pudieran beneficiar, me dieron el permiso y llegó un momento en que tenía un montón de casos, un pie roto y una pandemia. Y dije, pues este es el momento. Y me puse a escribir primero como un ensayo y luego me di cuenta que lo que yo estaba haciendo no estaba basado en creencias, sino que estaba basado en vivencias y en testimonios de muchas personas. Yo no tengo miles de personas, pero tengo cientos y la bibliografía que hay no es tampoco muy extensa. Puede ser un poquito antigua, hay casos desde 1926, primer libro que se escribió sin William Barrett, pero luego no han profundizado en el tema. No han profundizado en el tema porque es que básicamente no sabemos, porque ya te digo que como está en manos de los médicos, no se ha investigado, no está escrito ni descrito qué le sucede a las personas, qué le pasan por la mente, qué piensan, qué sienten. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen cuando están transitando? Cuando están en el tránsito, en los últimos momentos de la vida. Eso hoy la persona dice, está usted muy enferma, la mete en una habitación, cierra de la puerta y ya no sabemos nada más. Y ese gran desconocimiento ha dado lugar a que haya hoy en día un gran miedo acerca de la muerte. Antes se moría en público. Yo iba con mis padres a visitar a los enfermos que estaban muy malos, íbamos de visita. Los niños entrábamos, yo veía allí al abuelo, a la abuela, al quien sea, pues metido en la cama, te acercabas, lo miraba, entraba, salía y escuchaba las conversaciones de los adultos. Hoy en día eso no se hace. Un niño vaya a traumatizarlo, cuando es la única verdad que se nos ha revelado. La única verdad que se nos ha revelado a Oriente, a Occidente, al norte y al sur, a todos por igual, es que un día nos vamos a ir. Y es la única verdad que queremos ocultar a los niños porque los vamos a traumatizar. Esta sociedad está muy distópica, ¿eh? Bueno, aquí dice Michael Kaiku, lo he puesto ahí, pero no sé por qué, se me ha borrado la frase de él, que es que las apariencias no son igual que la esencia. Entonces, tú puedes ver una cosa en apariencia, si la describes, pues ya te has quedado en la superficie, pero la esencia de las cosas es lo que se encarga la ciencia. La ciencia va a cuál es la esencia de las cosas, y la esencia de las cosas es el ser.
Tú vas a la esencia y no es igual que la apariencia. Y yo digo, esa es una frase mía, no sé por qué sale ahí la del pobre hombre este, no sabemos ni cuándo, no sabemos dónde ni cuándo, pero mira por dónde sí sabemos cómo. Sí sabemos cómo. Lo que pasa que no está difundido, no está explicado, no lo tienen oculto. Como en los vídeos de YouTube, lo que no quieren que sepas, pues esto es lo que no quieren que sepas. No quieren que sepas cómo trascendemos, no quieren. No sé por qué, pero no quieren. Bueno, cada uno, yo sí creo que sí, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Entonces, el proceso de morir tiene 3 vertientes. Como somos cuerpo, mente y espíritu, pues resulta que nos vamos desconectando en el cuerpo, en la mente y el espíritu. El cuerpo lo llamamos agonía. El cuerpo tiene un proceso muy exquisito, muy diseñado para desconectarse. Cuando una persona empieza el proceso de muerte de forma corporal, ya no hay quien lo pare. Eso lo saben muy bien los paliativos, las residencias de ancianos. Tú empiezas el proceso de muerte y es como el proceso del parto. Una vez que uno empieza el proceso del parto, ya no hay quien lo pare. No hay matrona, no hay nadie en el mundo y diga, no, espérate un poco, no, espérate que quiero que nazcas en Nueva York, quédate aquí, no puedes. El parto empieza y empieza, morir empieza y el proceso de morir no hay quien lo pare. Lo primero que se hace es, nos desconectamos, el cuerpo se desconecta a través de desconectarse los sentidos. Lo primero que se desconecta es el sentido del gusto. La gente empieza a decirte que las cosas no le saben igual, que le saben mal o que no le saben a nada. Yo siempre pienso, le han perdido el sabor a la vida. Le han perdido la voluntad de vivir. Se la han perdido. Pero cierran además el pico, como dice la gente, ¿no? Mi madre ha cerrado el pico, no quiere comer. No quieren comer, no hay que forzarlos, no quieren comer y ese es el primer paso. Luego cierran los ojos. Segundo sentido que se va desconectando. Me acuerdo de una paciente que me decía, tenía un tumor en el timo y fui a la casa, le estaban dando ahí el Actimel, no quería la mujer, y ella me decía, ¿por qué se me cierran los ojos, doctora? Se me cierran los ojos. ¿Por qué se me cierran los ojos? Bueno, porque es el proceso. Esa mujer estaba terminal. Es el proceso, cierran los ojos, luego te desconectas el cuerpo, el tacto. Ya para que abran los ojos tienes que o darle unas palmaditas o moverla a través del tacto. Después, lo último que se desconecta es el oído. Luego, aunque quieras, ya no hay manera de despertar los que abran los ojos. Se desconecta el oído. Y lo sabemos porque algunas veces han tenido mejoría de la muerte, se han abierto los ojos y han comunicado que todo lo que se le estaba diciendo alrededor lo estaban escuchando. Así que ojo con lo que se le dice, tanto para bien como para mal. O sea, si quieres despedirte, si ya está estuporoso, háblale que está escuchando. Luego nos desconectamos de manera emocional. Mucha gente ha hablado de los apegos, de los sufrimientos, de los amores que uno tiene. Ayer hablaban de las adicciones, del alcohol, el sexo, la nicotina. Todo eso son apegos que nos apegan aquí emocionalmente. Hay que tener en cuenta una cosa, que cuando uno está en periodo de duelo, hoy hemos hablado también del duelo, pasa por una serie de fases que describió Kübler-Ross y otra gente después. Pero el que está en duelo y lo pierde todo es el que se está yendo. El que se va, tú puedes perder a tu madre, ¿vale? Pero es que tu madre pierde todo. Pierde la casa, pierde el coche, pierde a los hijos, pierde la luz del sol, lo pierde todo en esta tierra. Entonces, el que está pasando y trascendiendo al otro lado está haciendo un profundo trabajo de duelo porque lo está perdiendo todo. Ese es el que está en pérdida y eso fue lo que describió Kübler-Ross con sus fases de negación, la ira, la negociación, la aceptación, la depresión y finalmente la aceptación. Hoy en día sabemos que hay un paso más, que si quieres luego lo hablamos, pero también
aparte de estar desconectando nuestro mundo emocional, que son nuestros apegos, nuestras filias, nuestras fobias, vamos a hacer las paces, vamos a olvidar, vamos a perdonar, vamos a decir, pero ¿qué más da? Es que ahora mi hermano se va a quedar con la casa. Bueno, pues se la quede, y a mí ¿qué más me da que se quede con la casa? Que haga lo que quiera. O ahora mi mujer, ¿qué va a hacer? Bueno, todo el mundo sale adelante. También cada uno tiene su proceso, también cada uno tiene las vivencias que quiere vivir. Dices que el libro del destino, pues no está escrito. ¿Cómo que no? Si lo hemos escrito tú y yo antes de venir. Pues ahora vamos a pechugar con lo que hemos escrito, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que nos despojemos de todo el mundo emocional, pero también nos vamos en conciencia. Ese mundo espiritual, ¿cómo se desconecta el espíritu cuando estamos trascendiendo? Eso es lo que yo he escrito en mi libro y eso es lo que yo he investigado y tengo mi teoría, ¿vale? Y el pasar de este plano al otro, la desconexión, no la llamamos agonía, la llamamos el tránsito. La persona que está en tránsito. Ayer había una compañera médico que ha escrito un libro que se llama Viajeros en Tránsito. Cuando estamos en tránsito, estamos en un estado especial de conciencia. No es el estado de vigilia, no es el estado del sueño, que es un estado astral, es un estado especial de conciencia. Y se desarrolla en un sitio que no sé si es real de material o no, que lo llamo el área del tránsito. Y el moribundo dice, está en un estado especial de conciencia. ¿Cuál es? Primero, la mente del moribundo muchas veces es muy clara y muy racional. O sea, eso que dicen, bueno, es que está viendo cosas, está alucinando, bueno... perdona, no es así, luego ya veremos. El 10% de los que están trascendiendo están conscientes y de ese 10% que se marcha consciente y lúcido, el 80%, es una barbaridad, tiene un fenómeno en el lecho de muerte. Fenómeno en el lecho de muerte es esas cosas que le pasa a la gente. Luego veremos cuáles son esas cosas. Lo tercero es que las creencias en una vida póstuma no tienen influencia. Tú puedes ser un ateo redomado, da igual que te van a suceder esas cosas que le suceden a los que están trascendiendo, porque tu espíritu es tu espíritu y tu espíritu no entiende si eres ateo, si eres musulmán, si eres budista, si eres esquimal. Dice, doctora, ¿y todo el mundo trasciende, tiene las mismas fases? Pues sí. Sí que las tiene. Y si eres negro, pues también. Y si eres esquimal, también. Porque yo le preguntaría, ¿un negro nace igual que un esquimal? Ah, pues sí. ¿Y nace por la vía del parto? Pues sí. ¿Y el chino también? Pues también. ¿Y hace 200 años? Pues igual. El proceso de morir, proceso de nacer. Tenemos que darnos cuenta de que hay un diseño, que eso es lo que yo quiero... Una de las cosas que quiero transmitiros, que hay un diseño para nacer y hay un diseño para morir. No es un caos. El que no esté descrito, el que no esté categorizado, no quiere decir que no esté organizado. Morir está exquisitamente organizado. No tenéis que hacer nada. El cuerpo lo hace todo, la emoción os la vais trabajando y la consciencia va trascendiendo sin hacer nada. Ello solo, porque está organizado. Y además nos damos cuenta de cómo sabe todo esto. Lo sé porque el lenguaje del moribundo cambia y empieza a contarte cosas y a decirte cosas que no te había dicho antes, cosas que no decía antes. Bueno, hay que escucharlos. ¿Qué está diciendo? Bueno, es que eso es una alucinación, todo es una alucinación, para lo cual la ciencia no tiene explicación. Ni siquiera lo ha investigado. No te creas que la persona que está diciendo estoy viendo a mi madre, la meten en un escáner, le hacen el escáner, mire usted, no le han hecho nada. Estoy viendo a mi madre y luego está haciendo el testamento o está diciendo mira, quiero que este anillo sea para ti. Están claros y racionales, pero eso es una alucinación. Bueno, mire usted, me parece muy atrevido dar un diagnóstico sin haber hecho ningún tipo
de investigación sin haber hecho nada, o sea, eso o dicen que una alucinación o no le dan importancia, pero la realidad se impone y resulta que esas cosas pasan y pasan mucho y pasan a menudo y están sucediendo continuamente, cosa que la ciencia no tiene ahora mismo ninguna explicación y lo obvia, pero cuando la ciencia no sabe lo que es una cosa y la realidad te está diciendo otra, ¿quién tiene el problema, la ciencia o la realidad? Alguien tiene un problema ahí, ¿no? La ciencia me dirá lo que quiera, pero la realidad se me está imponiendo. El área del tránsito es un estado no ordinario de conciencia. La muerte, esto es interesante porque yo lo he visto y es una de las teorías que yo llego a decir. La muerte abre un portal que pone en dos dimensiones, pone en contacto dos dimensiones, esta dimensión y la siguiente. Para mí, una UBI es un portal interdimensional. Ahí está la gente trascendiendo continuamente. Una residencia es un portal interdimensional. Y la gente que trabaja en la UBI, la gente que trabaja en hospitales, tiene muchas experiencias que le han comunicado, que le han contado, que las tienen metidas allí en un rincón porque no le dan explicación, pero ocurren. Las cosas ocurren. Y pone en contacto, es un portal que te pone en contacto dos dimensiones. Ya veremos cómo se van poniendo en contacto. Este área del tránsito es un lugar de espera. La gente está ahí como esperando. Estas personas están ahí en agonía y están esperando. ¿Y a qué esperan? ¿A qué están esperando? Bueno, en esa espera profundamente están haciendo un viaje interior muy intenso en donde al desconectarse su espíritu de lo que es el cuerpo y el mundo emocional, lo que están haciendo es desconectar el ego. En los últimos 48 horas, 2 o 3 días últimos, esta gente que ves que ya está absolutamente dormida o que está entrando y saliendo del área del tránsito, lo que están es desconectando el ego. Hacen una revisión profunda de vida. El viaje es interior, por eso hay que dejarlos tranquilos, porque estamos haciendo un viaje muy profundo interiormente. El doctor Kabuli, por ejemplo, dice que en esas últimas 48 horas, en ese viaje que hacemos y en esa desconexión del ego, averiguamos cuál es el propósito de nuestra vida. Porque el alma sí sabe cuál es el propósito de mi vida. Mi ego no, pero mi alma sí. Y todo eso lo estamos haciendo en los últimos días, horas, en nuestro tránsito. Fijaros si es un momento sagrado e importante y se vive con la puerta cerrada. ¡Pum! Te cierran la puerta, no entre nadie. Pues vaya. ¿Para qué ocurren todas estas cosas? Porque todo tiene un sentido. Pues lo que yo he visto es que tranquiliza muchísimo al protagonista, muchísimo. Yo he visto gente que está muy alterada, muy nerviosa, no sabe qué le está pasando, sí lo sabe, no quiere saber. El otro día un paciente mío que entró en el hospital y se murió a los pocos días porque entró ya con un cáncer muy avanzado, como estamos viendo mucho en estos días. Esto es, vaya, una epidemia, gente que entra por un dolorcito de nada y ya no sale del hospital porque resulta que está con un cáncer terminal en estadio 4. Fulminante. Pues este hombre entró el médico que lo llevaba, medicina interna, a decirle, mire usted, está usted en una situación muy, muy grave, y él le dijo, lo leí en el informe, y el paciente me dijo, entre comillas, no quiero saber. Me dio una pena, porque esos momentos nos estamos poniendo en contacto con lo más trascendente que llevamos dentro, con nuestra alma, con nuestra esencia. Vivirlo en conciencia es hacer ese viaje interior. Date cuenta de la vida que has tenido, para qué la has tenido, cuál ha sido tu propósito, cómo tienes que echar fuera tu mundo emocional, tu mundo mental. Ya no sirve, te ha servido aquí para experimentar. Si alguien dice, no quiero saber, la verdad es que me da pena
porque ese trabajo lo tienes que hacer o bien en este plano o lo vas a hacer en el primer plano del astral, ¿no? Pero eso no está pasando porque vivimos ahí de espaldas a la muerte. Bueno, también te sirve todos estos fenómenos que voy a contar para preparar la partida. Te van a avisar, nadie se va a morir sin saber que se está muriendo. Y por último, el momento de la partida se puede negociar. Esto también se ve muy a menudo. Puedes negociar con lo del otro lado, claro, no con el que te está aquí, el de aquí no hace nada, pero puedes negociar, por ejemplo, si estás esperando a que llegue alguien de fuera y quieres despedirte, puedes esperar. Y esto algunas veces lo vemos los médicos, los enfermeros, los sanitarios, los que estamos en contacto con la gente que está trascendiendo, que a lo mejor miran a un lado y dicen, no, todavía no, es que llega mi hijo, hasta que no llegue mi hijo. Dice, ¿con quién está hablando? Y algunas veces te dicen con un ser querido o simplemente te dicen con ellos. Yo me acuerdo, la última vez me llamó la trabajadora social de mi centro de salud para decirme que había un hombre que estaba trascendiendo, que no era paciente mío ni nada, pero bueno, como saben que a mí me gustan estas cosas, pues me llaman a mí, que estaban trascendiendo y que el hijo estaba muy nervioso, que no hacía nada más que llamar a los servicios sociales, llamar a urgencias, llamar a la ambulancia, o sea, estaba muy alterado. Entonces fui y efectivamente el padre estaba allí y estaba muy estuporoso, no era posible despertarlo, semicomatoso, y hablé con el hijo. Y no sabéis lo que tranquiliza decir la verdad. Nadie le había dicho la verdad tranquilamente, naturalmente. Le dije, mira, tu padre está trascendiendo, está transfiriendo su conciencia de este plano al siguiente plano. Le está costando más o menos porque cada uno vamos a tener el tránsito que necesitemos. Gente que necesita más tiempo para hacer esta desconexión que os estaba hablando, y hay gente que necesita poco tiempo. Tu padre, pues digo, y además está esperando a alguien. Y me dice, bueno, él estaba separado de mi madre, pero mi madre, eso era un martes, mi madre viene de Italia y llega el jueves. Digo, pues entonces yo creo que hasta el jueves tu padre no se va a ir. El chico, esto es muy curioso, cuando tú le hablas así a las personas, todos sabemos que eso, en el fondo, eso es así, sabemos que es verdad. Y de alguna manera nos tranquiliza. Eso lo sabemos todos. Hay alguien que necesita... las personas muchas veces necesitamos que alguien nos recuerde, pero lo que ya sabemos. Le comenté esto, el chico ya no, le dije, mira, no hace falta que hagas nada, mójale un poquito los labios, espera, pero yo creo que hasta que no llegue tu madre, efectivamente, el jueves trascendió, esperó a que la madre llegase a Málaga. Cuando la madre llegó al aeropuerto de Málaga y puso un pie en Málaga, el hombre se marchó, el hombre trascendió. ¿Cuántas veces no habéis oído esto? Muchísimas, muchísimas. La fase del tránsito la he podido categorizar porque me di cuenta de que había una serie de patrones que se repetían. Si hay una serie de patrones que se repiten, quiere decir que estamos delante de un proceso. Y si estamos delante de un proceso, hay un diseño que está predeterminado. Y nadie nos ha contado, porque nadie lo investiga, porque a nadie le importa. Es más, yo creo que nadie quiere que sepamos que la muerte no existe, que existe la trascendencia y que nuestra conciencia continúa. Pero lo que sí tenemos que saber es que hay un proceso que está predeterminado, que está diseñado, que está bellamente diseñado para que podamos trascender con la mayor paz, con la mayor tranquilidad, con la mayor seguridad. ¿Y cuáles son esas fases? Bueno, la primera fase que yo he categorizado es la fase de aviso. Como he dicho, nadie se va a ir sin saber que se está yendo. Nadie. A todo el mundo, de alguna o de otra manera, se le va a comunicar que va a trascender. ¿Cómo? Pues mira, con premoniciones, con intuiciones agudizadas y con visitas. Con premoniciones.
hay personas que van a tener una premonición. Yo cuento el caso, lo cuento en mi libro, pero también me han contado en otras ocasiones, pero voy a contar el del libro porque es muy interesante. Una señora en un viaje me contó que su madre le había dicho que un día le dijo: mira, hija, te tengo que decir una cosa, voy a morir de una manera violenta, súbita y trágica. Y la hija le dijo: mamá, pero qué tontería estás diciendo. No, hija, yo te lo digo para que lo sepas. Bueno, pero mamá, esto a las 2 semanas la madre le vuelve a decir lo mismo, le entrega los papeles del testamento, le dice, era hija única, le dice, mira esto, y la hija ya se enfadó, le dijo, mira, mamá, te estás comiendo la cabeza de una manera que te vas a provocar tú misma un accidente, la profecía autocumplida de tanto decir de que te vas a morir, al final te vas a morir, te vas a resbalar inconscientemente en la ducha, te vas a dar un golpe, te vas a caer en la calle. Bueno, la madre dice que fue muy comprensiva, le dijo, mira hija, piensa lo que quieras, pero yo ya te he dicho lo que te tenía que decir, me voy a morir de una manera súbita, violenta y trágica. Bueno, el 23 de julio del año 2013, un tren Alvia que viajaba al Ferrol desde Madrid, yo creo que eso la mayoría lo habéis visto, descarriló. Y además se veía descarrilar, que veías que el tren se te venía para ti. Fue algo espectacular, pobre gente. Murieron 80 personas, una de ellas la madre de esta señora. Entonces ella me decía, estaba muy enfadada, porque me decía para qué su madre había tenido esa premonición si no lo hubiera, para no evitarlo, entonces ¿para qué la tiene? ¿De verdad la premonición estaba destinada a evitar el destino? ¿O estaba destinada a prepararla, poner sus cosas en orden, decirle a la hija lo que le iba a pasar, etcétera? Estaba preparándola, ¿no? Tener en cuenta que todos estos fenómenos que vamos a ver están hechos como un acto de servicio y de amor. Van a servir a la persona. Están hechos con un acto de servicio y de amor. No van a fastidiar a nadie, sino van a ayudar a las personas, como ayudó a esta señora que lo puso todo en orden y avisó a la hija. Que luego tú te enfades, bueno, está en tu fase del duelo, la fase de la ira, que muchas veces se nos olvida, pero la gente en la fase de la ira se cabrea muchísimo. Intuiciones agudizadas. Ayer me preguntaba a alguien qué era la intuición. La intuición es una cualidad divina. Si tenemos algo de divinidad, tenemos creatividad y tenemos intuición. Es un fractal de Dios. Es una parte divina. Y muchas veces tenemos la intuición de que nos va a suceder algo. ¿Y cómo lo sabemos? A toro pasado. Un día dando una conferencia y hablando de esto, una señora se fue. Bueno, yo la vi que se había ido, pero vaya, no le eché mayor importancia. Me estaba esperando a la puerta y me dijo, yo me he tenido que salir porque mi marido murió de infarto con 50 años y 6 meses antes se empeñó en hacer testamento y yo se lo quería quitar de la cabeza y yo tengo que hacer testamento, tú eres tonto. Y tuvimos muchas discusiones a consecuencia de esto. Y lo que le pasaba es que tenía una intuición. Si nos pusiésemos a investigar estas muertes súbitas, veríamos y nos daríamos cuenta de muchas cosas. Lo que pasa es que la muerte está sin investigar, no importa, no interesa, no quieren que sepamos. Y por visitas, esto también es muy interesante. Hará como cuestión de un par de meses, bueno, en el libro cuento casos, es que hay casos para aburrir. Cuando te empiezas a preguntar, hay casos para aburrir. A mí me encanta que me los cuente, porque yo tengo muchos, pero todo el mundo tiene algo que le ha sucedido. Las visitas. Me viene una señora que trabaja en la ITV y me dice que está muy triste que su madre ha muerto de un infarto. Como yo sé que hay todas estas fases, le dije, oye, ¿y tu madre antes de trascender le sucedió alguna cosa, algo que tú consideres que fuese un poquito extraño, fuera de lo normal, algo raro? A la mujer se le cambió la cara
Y me dice, pues ¿sabe que un mes antes de que le diera el infarto, mi madre me dijo, ¿sabes que he visto a tu padre? Y ella dijo, ¿a mi padre? Sí, sí. Pero ¿y eso? Dice, pues que se me ha aparecido, que lo he visto. Dice, pero ya en el hospital estuvo una semana, finalmente trascendió, pero durante esa semana me dijo mi madre, ¿sabes que está viniendo tu padre todas las tardes a visitarme? ¿Acaso aquella visita primera no fue un aviso? La señora lo sabe. La gente lo sabe que cuando se te aparece alguien, de hecho, hay veces que cuando los matrimonios están muy enfrentados, están muy así, yo lo he escuchado, le dicen, como yo me muera primero, me voy a aparecer. Eso lo hemos escuchado, ¿no? Y dice, no, voy a venir a por ti, no. O sea, estas cosas ocurren. Bueno, pasamos la fase del aviso, pasamos a la fase de la llamada. Esta fase la conocemos, yo creo que todos en los hospitales, en fin, es una fase muy conocida. La fase puede ser lo que yo llamo la llamada activa, que es cuando la persona que está aquí empieza a llamar a un ser fallecido o a un ser del otro lado y empieza a llamarlo. Y empieza a llamarlo bien repitiendo su nombre y empieza mamá, 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 pum, 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 como un mantra, o papá, o Pepe. El otro día una paciente se había trascendido y yo le pregunté a la hija, yo hago una búsqueda activa, le pregunté a la hija, digo, oye, ¿tu madre esto tal? Dice, pues ya ves que estaba aquí en mi casa, le pregunté, y empezó a llamar a mi padre y empezaba, Pepe, 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 mamá, por Dios. Se callaba, Pepe. Pueden hacerlo así o también pueden preguntar a los allegados, pueden preguntarle, oye, o al del otro lado, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? O a los allegados, la trabajadora social de mi centro de salud me cuenta un día que su padre, que vivía en Madrid, había ido a visitarlo y le había dicho, oye, ¿tú sabes dónde está mi madre? Y ella le dijo, oye, papá, por favor, la abuela. Si la abuela se murió y él, sí, pero es que mira, ¿sabes? Me dijo que iba a venir y como todavía no ha llegado, se extrañan de esa ausencia. Estas son las frases que te van a decir cuando estén en la fase de la llamada activa. Con la llamada activa no quiere decir que esté muy cerca el proceso de trascender, pero iniciar se ha iniciado. El otro día una paciente me decía, estaba regularcilla, tiene 80 y muchos años, y yo le pregunté, digo, oye, ¿estás notando algo tal y cual? Tal? Dice, pues ¿sabes que últimamente siento en el oído mi madre que me dice, Paquita, Paquita, Paquita? Si esto se investigase, veríamos lo que hay, veríamos la realidad. Podríamos prepararnos, podríamos ayudar al que está al lado, lo veríamos de manera natural, sin dramatismos, un cambio de estado, lo que es. Cuando pasa a la llamada pasiva estamos más dentro del tránsito, vamos a dar un paso más. Y la llamada pasiva es cuando los del otro lado empiezan a llamarnos. Y las frases que te dice el que está trascendiendo es, está aquí mi fulanito, mi hijo, mi hermano, mi comadre. Bueno, ¿y qué quiere? Pues ha venido por mí. Me llama por mi nombre. Me está llamando por mi nombre. Y también lo hacen con gestos. Está aquí fulano. ¿Y qué hace? Pues me hace señas con la mano. Quiere que vaya donde esté. O me abre los brazos. Típico. Y he puesto a este chico ahí silbando porque tengo un caso que es una mujer que empezó a decir en los pueblos,
yo no sé si en las ciudades, pero por lo menos en los pueblos, la gente se silbaba, pasaba por al lado de tu casa, te daba un silbido y sabías que el fulano estaba allí, entonces salía a la puerta. El novio o el que sea, mira, me está silbando. Y cada uno tenía un silbido, ¿no? Porque claro, cada uno tiene una voz, pues un silbido. Y esta mujer empezó a decir que su hermano estaba en la puerta y estaba silbándole. Estaba viniendo a por ella, la estaba llamando. La estaba llamando. Ahí ya te das cuenta de que cuando ya son los del otro lado los que están iniciando la llamada, estamos más cerca del tránsito. Todo esto tiene un valor pronóstico. Sabes que no es lo mismo que tú estés llamando al del otro lado que el del otro lado te esté llamando a ti. Con visiones también, se te pueden aparecer. Y por fin llegan las fases de las visitas. Las visitas es de lo más florido, de lo más misterioso que hay en estos fenómenos, casi que son lo que normalmente el núcleo duro de los fenómenos en el lecho de muerte. ¿Pero a quiénes ven los moribundos? ¿Acaso lo sabemos? Pues sí, lo sabemos. Sabemos a quiénes ven los moribundos. No ven a cualquiera. Dicen, no, ven a la madre. Bueno, a la madre en una proporción. Sí, ven a la madre porque como se ponen muy regresivos, se ponen como niños, pues entonces tú vuelves a la infancia y preguntas por tu madre y entonces ve a la madre porque te vuelves regresivo. Ya. Pues es que a los padres, padre y madre, los ven en un 24%. Y el 75% esos no están regresivos. Pues no, porque morirse no es estar regresivo. Morirse no es un problema. Morirse es un estado natural. Lo que tenemos que ver es cómo vamos a trascender, cuáles son los pasos, cuál es el proceso. Solamente en un 24% están viendo a los padres. El resto muchas veces ven a desconocidos. Veo aquí, esto me lo dicen mucho, ¿no? Me llama alguien por teléfono, venga usted a ver a mi padre. Bueno, normalmente son gente ya mayor, ¿no? Venga usted a ver a mi padre, que está muy raro. Cuando dicen eso, dice, a ver lo que me encuentro. Voy a contar el caso, fui a la vivienda y resulta que me cuenta un caso de visitas típicas. Las visitas vienen, son apariciones, son visiones que se presentan más o menos a la misma hora, todos los días, y conforme se va adentrando el tránsito, se hacen más frecuentes y duran más. Bueno, pues este hombre resulta que sobre las 3 de la mañana él sentía movimiento en el salón, bajaba y me dice, ¿y no ve usted la cantidad de gente que hay aquí, doctora? Esto está lleno de gente. Y yo le pregunté, ¿pero esta gente son conocidos, son desconocidos? Y la hija me mira, eso, dele usted alas, doctora, usted dele alas a mi padre. Lo que tiene que darle son unas gotillas de esas que hay. Y yo, pero bueno, ¿usted a quién ve? Y el hijo se vuelve a la hija y le dice, ¿lo ves como ella me entiende? Cállate, que ella me entiende. Y me dice, pues mire, doctora, yo veo a gente de mi pueblo. Veo a gente que son familiares, pero luego hay mucha gente que no conozco. Bueno, ¿esto qué va? ¿Que está mal o qué? No, está todo bien. Lo único que tienes que hacer, tenemos que pasar a las preguntas porque va Cristina Martín ahora. Pero sí, te cuento. No, espera. Entonces, no, pare, sigue, no, pare, voy. Ya sabes que Bueno, termino. Claro. Bueno. Sí, pero no, que puedan hacer ahora algunas preguntas, 3 preguntas. Espérate, pero tengo... Sí. Voy a terminar un momentillo. Sí, claro. Y 3 preguntas, ¿sabes? Porque es que si no, las preguntas son muy cortas. Ya.
Bueno, el caso es que el señor, hablé con la hija, para terminar el caso, hablé con la hija, le dije lo que le estaba pasando, la hija lo entendió y el hombre a los 15 días trascendió. Ya no os cuento más, porque ¿dónde se sitúan las visitas? Es que... Ahora me va a matar a mí. Que no hay preguntas, sí. Bueno, os cuento. Lola va a estar firmando su libro ahora, después de esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ella tiene que cumplirse un timing porque no se puede romper el tiempo de otro ponente. Es una falta de respeto hacia el otro ponente. Entonces lo que vamos a hacer es que ella termina express y solo 2 preguntas. Y 2 preguntas que es una pregunta de verdad, no una pregunta conferencia. ¿Vale? Y me voy a poner así en plan señorita Rottenmeier, que no me gusta nada y me vais a perdonar, pero hay que respetar el tiempo de cada uno, porque si no... ¿Vale? Venga. Ya está. Venga, vale. Lo voy a hacer lo mejor que pueda, lo más express, la esencia. De verdad. Yo a vosotros. Muchísimo. Bueno, ¿dónde se sitúan las visitas? ¿Sabemos dónde se sitúan? También sabemos. Mira, en el pasillo, uno de los clásicos. ¿Cuánta gente no ha visto apariciones por el pasillo? Así. Así. Los pies de la cama. Ya, o sea, eso ni dudarlo. ¿Dónde estaba? A los pies de la cama. Está mi hermano, viene mi hermano por la noche. ¿Dónde? A los pies de la cama. Y en las esquinas, también se sitúan mucho en las esquinas. O sea, sabemos quién vienen a visitarnos, sabemos dónde se sitúan. Bien. ¿Qué hacen? ¿Qué quieren? Una de las cosas más interesantes es la espera. Están esperando. Yo he puesto aquí este hombre porque una amiga, su padre, cuando estaba trascendiendo, veía en el pasillo, ya veréis cómo todo se repite, es un patrón, veía en el pasillo a un señor conocido, ni siquiera era ni siquiera era familiar, era un conocido que le llamaban Antonio el Pipa, porque fumaba en pipa. Y allí estaba todos los días sobre las 4 o las 5 de la tarde, el padre decía, mira, ahí está Antonio el Pipa. Y la hija le decía, ¿y qué hace ahí Antonio, el Pipa, papá? Y decía, pues ahí está, esperándome. Ahí está, esperándome. Y esto que he puesto es un enfermero que me contó un día que entró a una habitación, estaba en medicina interna, entra a una habitación a cambiar el suero y le dice el señor, oye, el paciente le dice, oye, ¿tú sabes qué hacen esas 2 mujeres negras ahí esperándome? Esas 2 mujeres vestidas de negro esperándome. El tío le faltó tiempo para salir de la habitación. Pero es que hay fenómenos y hay enfermeras de negro que van por la habitación. No es la primera vez que me lo cuentan. Y tengo compañeras médicos que me lo han contado también. Es muy fuerte lo de la enfermera de negro, ¿eh? Hay un fenómeno que yo llamo fenómeno aduana y es cuando la persona que está trascendiendo tiene como problemas y empieza a pedir ayuda a los del otro lado, nada a los de este, ni al médico, ni a la enfermera, ni al auxiliar, no le piden ayuda, le piden ayuda al otro lado diciendo, papá, mamá, Pepe, José, el que sea, no puedo pasar, ayúdame, que no puedo pasar, que no puedo saltar. También dice, como si fuese un cambio de un electrón a otro lado, ¿no? Ese salto cuántico. ¿Por qué dicen no puedo saltar? Interesante, interesante. Y hay que eliminar los obstáculos. Ellos quieren eliminar los obstáculos, pero ¿qué son esos obstáculos? ¿Son obstáculos de aquí? ¿Son obstáculos de allí? ¿Por qué le piden ayuda a los del otro lado? ¿Qué clase de obstáculos tienen que limpiar para tener eso libre? También puede ser por un sueño. La auxiliar que pasa conmigo, la abuela decía que soñaba,
la última semana que veía a su hermana fallecida, estaba detrás de una reja, la hermana le hacía señas que viniese, la frase de la llamada, veis cómo se va repitiendo, y cuando la abuela iba, la hermana le cerraba la reja y no la dejaba pasar. Y la mujer se levantaba y decía, y siempre sueño lo mismo, ¿y por qué no me deja mi hermana? ¿Y por qué no me deja mi hermana? Por ese fenómeno. ¿Qué son los obstáculos? No lo sé. Alguna vez lo sabremos. Y por fin llegan las despedidas. Las personas, cuando estamos trascendiendo, adquirimos la habilidad psíquica de la mediumnidad. Nos convertimos en medium y estamos viendo a los del otro lado. La muerte abre un portal entre los dos planos y adquirimos la habilidad psíquica de la mediunidad. Pero cuando hemos trascendido en esos momentos, nos podemos bilocar. Y estamos en la habitación del hospital o en donde sea y despidiéndonos de algún nieto, de algún hijo, de algún porque nos aparecemos. ¿A dónde? En los pies de la cama. O sentimos el olor, o sentimos el nombre, un grito en el oído, o nos despertamos por la noche de manera brusca, y más o menos es ahora. Esto es un fenómeno que se empezó a describir en la Primera Guerra Mundial. Cuando iban con la carta a decirle a la madre o al padre que se había fallecido el hijo, ya lo sabían, porque el hijo había ido a despedirse. Otra de las cosas que no quieren que sepamos. Bueno. Y ya esto es lo último, que son las experiencias compartidas. Aquí estamos hablando de esas experiencias que el paciente tiene y te lo comunica. Pero ¿qué pasa cuando el paciente y el testigo están viendo lo mismo? Ya no es fruto de un cerebro enfermo, ¿no? Y hay gente que ha visto, mi madre estaba hablando, eso me lo ha contado, bueno, está en el libro, y muchas, está hablando con alguien, porque mantiene unas conversaciones con esa persona, con esa visita, y de repente alguien entra a la habitación y está viendo la visita y le dice, ¿estás con fulanita? Y la otra te mira y dice, ¿a tú también la ves? Dice, pues claro que la veo. ¿Qué pasa con esas experiencias compartidas? Raymond Moody también recoge varias, y ya os voy a contar la que me pareció, la experiencia, me la escribió, la experiencia compartida más espectacular para mí. Una señora que estaba atendiendo a su madre en el hospital, y la de al lado le dice, mira, estaba cuidando de la hermana, dice, voy a salir un momentito a ducharme, echar un ojo a mi hermana. Y entonces, bueno, al cabo de los minutos, esta señora fue a ver a la hermana y me escribe lo siguiente: entré en la habitación y hacía frío, cosa que en la suya no hacía. De repente pude ver en la cabecera de la cama cómo se abría un camino. Una luz invadió esa zona de la habitación y se iba abriendo poco a poco un camino sobre la cabeza de la señora que partía. A ambos lados de ese camino había mucha gente. Empezó a haber gente en el camino. Y el cuerpo espiritual de la enferma se elevaba saliendo de su cuerpo material, como un humo plateado con la forma de su cuerpo, que se elevaba y se acercaba a ese camino que se acababa de abrir. El camino era la luz. La luz que había inundado la cabecera de la cama se convirtió en camino. Pude contemplar el mundo nuevo que se desplegaba. Era bellísimo. Y la luz era acogedora. Ya no hacía frío en la habitación. Yo solo repetía una y otra vez: ¡qué belleza! ¿Hay algo más hermoso? Me hubiera quedado allí para siempre. De pronto entraron las enfermeras y me dijeron que saliera de la habitación, pero yo no podía hacerlo. Al final me tuvieron que sacar de allí a empujones mientras que yo repetía: ¡qué belleza! ¡Dejadme aquí! ¡Qué belleza! No quería dejar de ver la belleza de la partida espiritual de esa señora.
Bueno, mira, los fenómenos en el lecho de muerte son muy frecuentes, muy frecuentes. Es hora de que la gente empiece a hablar médicos, enfermeras, testigos, todos. Los pacientes tienen miedo a hablar porque le da miedo que los mediquen. Tengo muchos casos, doctora, si le digo esto, por favor no me vaya a medicar. Los cuidadores rara vez te comparten, como esta señora que le dije, ¿a tu madre le pasó algo raro antes del infarto? No me lo había compartido hasta que yo le pregunté y entonces me dijo que había visto una aparición. ¿Por qué? Porque la salida de la conciencia, con todas estas trabas y todos estos tabúes y todas estas creencias, la salida de la conciencia casi no está investigada. Casi no está investigada. Está muy bien la experiencia cercana a la muerte, pero el día a día, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cómo se va a desconectar nuestra conciencia? No, casi no está investigada. Esto es un inicio de investigación, un inicio de pararse. Esas cosas que le pasa a la gente, ¿cómo que esas cosas? Eso es un momento sagrado, un momento místico, un momento trascendental, en donde estamos haciendo un cambio de plano. Es el momento más importante de nuestra vida y al que debemos llegar absolutamente entregados y preparados. No, lo has hecho muy bien. Preciosa ponencia.